Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro querido doctor que cada jueves está con nosotros, nuestro doctor Julio Abelleira, el dentista favorito de Televisión Nacional Evangélica. ¿Cómo está, Doc? ¿Cómo estás? Muchas gracias además por el título honorífico que me han concedido, ¿no? Doctor, qué lindo su gorrito, qué choro. Mire, tiene creo que todos los balones de todos los deportes están ahí. Y después eso, jugamos a la pelota, jugamos con todo. ¿Y cuál es su favorito, Doc? El fútbol, me imagino. Sí, de todas maneras, no es que sea un fanático futbolero, pero sí, sobre todo la roja, ¿no? Obvio, pues, obvio, la que nos une a todos. Ni hablar de los otros equipos, quedémonos solo con la roja para que sigamos en armonía. Doc, queremos hablar de un tema muy interesante en el día de hoy, compartirlo con ustedes acerca de la anestesia en odontología. Fíjese que no fue un caso odontológico, pero ayer hablábamos de una paciente que falleció de un paro cardiorrespiratorio durante la aplicación de una anestesia por una cirugía plástica. Y yo precisamente ayer conversaba con Mario y le decía, pero es que todos los consultorios odontológicos deben tener protocolos, herramientas y medicamentos para enfrentar cualquier tipo de choque anafiláctico o cambio de presión en la presión arterial por la administración de una anestesia. ¿Cómo no lo va a tener una clínica que practica cirugía plástica? Y para tranquilidad de las personas nos gustaría mucho conversar de parte de un odontólogo tan calificado como usted acerca de este tema, de la anestesia en odontología y cómo se abordan las emergencias, si ocurren en esta disciplina. Bueno, antes que nada, partir por un par de cosas generales que van más allá de la anestesia odontológica, ¿no? Sí. Primero, definir que la palabra son en realidad dos palabras. Anestesia. Estesia significa dolor, sin. O sea, es algo que se pone para no tener dolor, sin dolor. Segundo, los protocolos de salud en Chile, del Ministerio de Salud, autorizan la existencia de clínicas privadas que puedan operar con anestesia general sin tener urgencia. ¿En serio? Por supuesto, la clínica que ahora cerraron, que las autoridades se llenan la boca que cerraron la clínica, ellas la empezaron a funcionar. Wow. Yo diría que 8 de cada 10 clínicas que operan en el mercado chileno, porque esto es un mercado, sí, ¿no? Así es, sí. No tienen urgencia. Pero eso no es contraproducente totalmente. Pero las normas lo permiten. Oh. Está en salud. Entonces, lo que yo quiero decirle a nuestros televidentes de todo el país, pregunten qué pasaría si usted tiene un problema y la tienen que llevar a la UCI. Pregunte. Porque lo más probable es que si está en Providencia le dicen, no, nosotros la llevamos, tenemos convenio con la clínica Endisa. Pero ¿y en lo que llega allá? No, el problema es cómo se va. Eso mismo. Porque se queda en ambulancia. Ah, Ojo. ¿En serio? No, pues si las clínicas no están obligadas a tener ambulancia. O sea, me parece increíble, doctor. Sí, pero me parece increíble. Nunca pensé que un país como este, que está muy alejado del tercermundismo, esté tan cerca en áreas como esta, áreas tan sensibles. Porque hay libertad, entre comillas, pues esta libertad que decimos, ¿no es cierto?, de emprendimiento. Usted va y le pide a la Seremi de Salud de su región que le autorice a tener una clínica. Y ellos le autorizan la clínica, no le piden ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque usted no está pidiendo autorización para tener una UTI o una UCI o una unidad de paciente crítico o lo que quiera. ¿Por qué? Porque para pedir a una unidad de paciente crítico tiene que tener otros requisitos. Entonces, al final, la gente se confía en que no va a haber un accidente. Y efectivamente, los accidentes anestésicos son muy raros. Sí, pero existen y están dentro del campo de las probabilidades. Exactamente. Wow. Bueno, habiendo dicho eso, pasemos a lo nuestro, que es la odontología. Sí, claro. Pero recordémosle a nuestros pacientes, a nuestros televidentes,
de todo el país, si se van a hacer una cirugía plástica o cualquier cirugía electiva, pregúntense si la clínica donde ustedes están tiene, uno, UTI, UCI o departamento de emergencia, dos, ambulancia a la puerta. Doctor, le voy a hacer una pregunta que si usted no me hubiese dicho esto, la pregunta para mí habría sido tonta, no se la habría hecho. Pero al decirme esto, creo que es de rigor que se la haga. Doctor, estas clínicas están autorizadas a administrar anestésicos sin que sea un anestesista, o sea, el médico de la especialidad, el anestesiólogo que las aplique. ¿Puede aplicarla un médico general una anestesia? Es peor aún que eso. ¿Peor? No, pues. Sí, claro. Hasta hace unos 10 años atrás, en todos los hospitales de Chile, quienes aplicaban la anestesia eran paramédicos. Wow, sin denigrar la labor de los paramédicos, que es esencial. No es su especialidad. Ha sido heroico el trabajo de ellos durante decenios. Claro, wow. Porque el responsable era el cirujano, ¿no? Y recién hace unos 10, póngale usted ya 15 años atrás, tenemos más suficientes médicos especialistas en anestesiología para cubrir la casi totalidad de las intervenciones mayores. Claro. Mire, llega tanto que yo no estoy obligado a tener un anestesista cuando hago implantes. Pero me imagino que es por la anestesia local, que es la que se practica en esa zona. No, ojo. Después vamos a hablar de los tipos de anestesia. Ya. Cuando hablamos de anestesia, sin dolor. Entonces, los riesgos de la anestesia no se miden por la pérdida del conocimiento. Se miden por la introducción de drogas en tu cuerpo. Por el contenido. Exactamente. ¿Ya? Puede ser una anestesia local y tú puedes hacer un shock anafiláctico igual. Sí, exacto. Pero ahí, doctor, ahí es donde quizá es la diferencia de protocolos por país, porque efectivamente se entrena al odontólogo, y ahí quiero que usted entre ya de lleno al tema, para saber cómo actuar en esa circunstancia. Es diferente a otro tipo ya de anestesia que involucra mayor contenido de medicamentos en el cuerpo, y bueno, usted va a explicar las implicaciones. Dígame una cosa, dentro de la odontología, ¿qué tan frecuentes son estas emergencias por anestesia? A ver, lo primero que quiero decir que a diferencia de los médicos generales, sin despreciar para nada ellos, nosotros somos cirujanos dentistas. Exacto. Nosotros somos personas que, como están viendo en pantalla, ponemos inyecciones todos los días a la vena, al nervio, al músculo, a orificios específicos donde hay un nervio que está saliendo. Eso un médico general no lo hace nunca. O casi nunca. Nosotros estamos suturando todos los días en un área que está húmeda, infectada, como es la boca, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando con anestesia todos los santos días, varias veces al día, con pacientes de distintas edades, de distintas condiciones. En el caso nuestro, con pacientes con yayas, como yo le digo, es decir, pacientes añosos, con diabetes, con hipertensión. Por lo tanto, nuestra praxis, nuestro conocimiento es mucho más profundo, más acabado que el de un médico común y corriente, con todo el respeto de mis colegas, ¿no es cierto?, médicos generales. Segundo, la anestesia, el riesgo anestésico, en principio es el mismo para todas las anestesias, pero la cantidad de anestesia suministrada es la que determina el volumen, el riesgo total, ¿no es cierto?, de un accidente anestésico grave. Porque hay todo tipo de accidentes anestésicos, desde los livianitos, ¿no es cierto?, que la anestesia le duró un día y se le quedó los boquitos así durante 24 horas, ¿no es cierto?, hasta que hay una parálisis severa que requiere rehabilitación o intervención. Entonces, yo quiero decirle a nuestros telespectadores
que las anestesias que nosotros colocamos, que son unos tubitos de casi 2 centímetros cúbicos de anestesia, Claro. y que permiten anestesiar por un periodo de 1 hora y media, todo un sector de la boca, uno puede aplicar hasta 7, 8 cartuchos sin efectos secundarios notables. Porque además usamos en la anestesia un componente que no usan nuestros colegas, que es un vasoconstrictor, que permite que la anestesia se quede en el lugar muy focalizada y que tenga además un efecto mucho más potente. Es decir, restringe la acción anestésica a un solo punto y la hace a su vez más potente, más duradera. Los vasoconstrictores son varios, adrenalina, no la adrenalina, sería latoso explicarlo a cada uno de ustedes, pero quiero que sepa que en general la enorme mayoría de los odontólogos están preparados para poner anestesias de buena calidad. Claro. Muy interesante eso que usted dice, que es una cantidad, 1,8 milímetros cúbicos de anestesia, efectivamente pues, no tienen gran potencialidad para dañar. Sin embargo, hay personas que pueden presentar alergia al contenido de la anestesia, ¿verdad? Así es, así es. Y es una condición muy individual, muy personal. Pero normalmente es una condición adquirida. Es decir, nadie nace con una alergia a la penicilina o a la lidocaína, ¿no? Es una condición adquirida. Y entonces uno lo puede rastrear en el tiempo, y si es capaz de entrevistar a su paciente bien antes de comenzar un tratamiento, puede detectar episodios anteriores atribuibles a un anestésico. Claro. Y para eso, entonces, uno lo que hace es una básica prueba subcutánea, es decir, se aplica, después de la desinfección de la piel, una pequeña cantidad de anestesia, una gotita, debajo de la piel del paciente, y se esperan 3-4 minutos. Y uno ve inmediatamente si hay una reacción alérgica o, peor, alguna reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica fulminante, ¿no? Claro. Pero además de eso, como usted lo decía el día de ayer, nosotros tenemos en nuestro arsenal terapéutico, en cada clínica, medicamentos en contra de este tipo de problemas. Por ejemplo, un rash, que alguien se ponga rojo, que es una cosa bien rápida. ¿No es cierto? Uno administra una pastillita que uno la tiene en su kit de seguridad. Normalmente no vamos a sufrir accidentes graves, y los más serios, no graves, los más serios son cuando los hombres se desmayan, pero cuando ven la aguja. Eso es muy común. ¿Ya? Perdone que me ría, pero... Se da cuenta que el problema no es la anestesia. Sí, no. Una enfermedad muy grave que se llama mieditis aguda. A ver, ¿no? ¿Estará esto descrito científicamente? ¿Por qué es más frecuente este tema de mieditis, como dice usted, aguda a los hombres? Hay una condición que es la hipertensión de bata blanca, que es cuando la gente ve al dentista, de una vez le sube la presión, y hay que tener cuidado ahí con la anestesia. Es para ambos géneros. Claro, ya ese es más general. El tema con los hombres es antropológico. Es decir, los hombres desde las cavernas en adelante, ¿no es cierto?, estuvimos acostumbrados a salir a cazar. Y las mujeres a hacer el trabajo en el entorno familiar. El hombre se preocupaba de matar al león, al mamut, al tigre dientes de sable, y era extraordinariamente valiente en la acción. ¿Bien? Sí. La mujer, en cambio, al quedarse en el círculo de su casa, de su aldea, tenía que sufrir el hambre mientras no llegaba el hombre con la casa con Z, ¿no es cierto? Pero también tenía problemas propios de dolor. Las mujeres sufren de menstruación, las mujeres sufren al parir, ¿no es cierto? Esos dolores la mujer los asimila como parte de su condición de mujer y aprende a sufrirlos. Entonces se dice, las mujeres son más sufridas. No sé si es un término válido hoy día con cómo está
la cosa del feminismo, pero es cierto. Entonces la mujer es más valiente ante la indefensión. Cuando no hay nada como defenderse, la mujer es más valiente. El hombre, en cambio, es más valiente en el ataque, en la guerra, con una lanza, con una pistola. Es valiente, le pegan un balazo, le botan un brazo, se amarra el brazo, sigue peleando, ¿no? Es como una película de Rambo, eso. De una aguja y se cae de poto, ¿no? Porque no puede hacer nada. Más aún si le dicen, abra la boca, y el tipo se imagina que lo van a matar y no puede. Entonces, claro, la indefensión, su cantidad de adrenalina segregada hace que simplemente pierda el conocimiento. Le da un plop, un patatús, que es absolutamente pasajero y que nosotros, todos los odontólogos, están entrenados para recuperar eso, ese susto. Así es, o sea que no es nada de gravedad, no se asuste y bueno, yo creo que después de 1 o 2 visitas a un odontólogo como es nuestro doctor don Julio Velleira, bueno, ya ahí se le va a ir quitando la mieditis o el mieditis agudo que puede suceder. Lo importante es saber, doctor, que en este caso, en este tema de la anestesia, nuestra clínica Sonrisa de Adulto Mayor está totalmente precavida, prevenida, preparada, con los conocimientos necesarios, el instrumental y también los medicamentos necesarios para enfrentar cualquiera de estas rarísimas, pero que se pueden presentar emergencias por anestesia. Que la gente tenga confianza al momento de asistir, porque ustedes están especializados en ello, precisamente en personas, como dice usted, con yayitas. Con yayitas. Bueno, gracias, yo quiero decir que en Chile no hay registro en los últimos años, que yo recuerde, de una muerte por un procedimiento odontológico. Claro que no. Que involucra anestesia. Claro que no. Yo creo han habido algunos casos irresponsables de personas que han contraído infecciones después de procedimientos odontológicos. Claro. Es otra cosa, que un tema que podríamos tratar otro día, porque da también para para 2 sesiones de esto. Sería muy interesante. Por anestesia, yo no tengo recuerdo en los últimos años, decenios, de que en Chile se haya producido ni siquiera un accidente grave con secuelas graves neurológicas. Y es además también, doctor, la población tiene que estar tranquila. Así es, además también las agujas son diferentes, el aparato, la jeringa triple para inyectar es diferente, que también que evita que se inyecte la anestesia en un vaso sanguíneo. O sea, hay muchas, creo que cada vez se hace más difícil que dentro de la odontología se produzca algún tipo de daño por la anestesia. Muy difícil, sobre todo en centros como Sonrisa de Adulto Mayor. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Un gran gusto de poder contribuir un poco al conocimiento, a la difusión del conocimiento en todos nuestros telespectadores. Muy bien, gracias, Doc. Ya usted lo escuchó. A atenderse en Sonrisa Adulto Mayor, llame para hacer su cita. No llegue sin cita, porque ellos, por el protocolo COVID, quieren evitar personas ahí sentados en la salita de espera, todos juntos. No. Llame antes, haga su cita y recuerde que no solo si es adulto mayor, porque por la pandemia se están haciendo turnos éticos atendiendo personas de cualquier edad. Sonrisa de Adulto Mayor.